Vamos a orar. Gracias, Padre. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte. Es en verdad un tiempo especial. Porque son 10 años, Señor, de tu preciosa mano. Porque son 10 años de un andar, Señor, de ver tu respaldo, de ver tu gloria, de ver tu misericordia. Son 10 años, Señor, de caminar por fe. Yo quiero darte gracias por eso. Por la vida de cada persona que durante este tiempo se ha sumado, Señor, a la obra desde cualquier área. Cada persona que ha apoyado con su presencia, que ha apoyado, Señor, con sus dones, con sus recursos, con su apoyo espiritual, moral a la obra. Señor, yo te pido que les devuelvas con creces lo que cada uno ha sembrado durante estos 10 años en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, porque hoy tienes una palabra especial para la iglesia. En el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes a ser sensible a lo que tú tenías para hoy en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. El Señor hace unas cosas increíbles. De verdad que estoy muy agradecido. Hoy voy a compartir con la iglesia el primer mensaje que diera hace 10 años a ese grupo formativo. 10 años, el 10 de febrero de 2023, de 2013, perdón, 10 de febrero de 2013. Fue la primera reunión que tuvimos. 22 personas tal vez. Nos reunimos en casa de Juan Carlos Paipilla, Carmen Lucía, Juan Daniel y Juan Felipe, para empezar lo que era un viaje precioso. Y este fue el mensaje que el Señor colocó en mi corazón: la iglesia que impacta vidas. Vamos a Hechos 2:41, por favor. Hechos 2:41. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Unas 3,000 personas. El primer mensaje que dan los apóstoles después del día de Pentecostés. El Señor Jesucristo les ha dicho: permanezcan en Jerusalén, estén unánimes, estén juntos, que va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Por allá en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibirán poder, les dice el Señor, y serán mis testigos para Jerusalén, para Judea, para el resto del mundo. Y efectivamente viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y encontramos acá la conclusión de ese primer mensaje que da el apóstol Pedro a todas las personas que estaban en Jerusalén celebrando la fiesta. Dice la Biblia que los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Este es el comienzo de lo que podríamos llamar la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia de los orígenes, de los comienzos. Y esa iglesia que comienza, que se está formando de acuerdo al relato bíblico, tiene unas características fundamentales que hace que las vidas de las personas sean impactadas por el proceder de la iglesia. Esa iglesia que nace tiene unas características, y hoy me gustaría referirme a las características de la iglesia que impacta vidas. Al pastor Billy Graham, una de las personalidades más influyentes del cristianismo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, lo criticaron por querer devolver el evangelio 50 años. En su momento le dijeron a Billy: es que tú quieres devolver el evangelio 50 años. ¿Sabe qué le respondió a sus detractores? En realidad me quedé corto, yo quería devolverlo 2,000 años. A esa iglesia primitiva, a los comienzos, a los orígenes. Vamos a ver las características de una iglesia que impacta vidas. Número 1, es una iglesia firme en sus convicciones cristianas. Firme en sus convicciones cristianas. Vamos a ver Hechos 2:42, por favor, que es el pasaje que vamos a estar estudiando. Dice la Biblia que después de que se unieron aquellos y se bautizaron, se mantenían ¿cómo? Firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración.
¿Qué hacía la iglesia? Se mantenía firme en sus convicciones cristianas. Una iglesia que impacta vida debe mantenerse firme. Bueno, veamos, firme en la enseñanza de los apóstoles, dice. Firmes en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia debe estar firme en la palabra. Lo que el Señor Jesucristo enseñó fue transmitido por los apóstoles. Y esa es la base de nuestras doctrinas, de nuestras enseñanzas. Claro, tenemos toda la Biblia como marco general, por supuesto, pero nunca se nos debe olvidar lo que nos ha enseñado nuestro obispo presidente, el pastor Darío Silva Silva. El Antiguo Testamento es el edificio en obra negra, el Nuevo Testamento el edificio con sus acabados. Por eso la enseñanza de los apóstoles es fundamental. Y mira, hablando de esa enseñanza, lo que Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, sigan ¿qué? Firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. El Señor Jesucristo encomendó a los apóstoles y a sus discípulos en general ir y hacer más discípulos con la enseñanza, con el mensaje que ellos recibieron. Vayan y hagan discípulos. Y entonces los apóstoles comienzan ese trabajo que comienza muy regional, muy en Jerusalén. Allí comenzó la labor de la iglesia, pero se fue expandiendo. Esa enseñanza fue transmitida oralmente, pero Pablo también dice o por carta, porque entonces lo que hacían los apóstoles era establecer una iglesia y después enviar comunicaciones escritas para fortalecerla, para dirigirla, para adoctrinarla, para enseñarla. Una iglesia que impacta vidas debe permanecer firme en la enseñanza de los apóstoles. Es la palabra del Señor. Amén. Ahí es donde nosotros buscamos, donde tenemos un centro. Nosotros debemos guiarnos por la palabra del Señor. No nos podemos mover. No es un mensaje particular, no es el mensaje de una persona en particular, es el mensaje del Señor a través de los apóstoles. Por eso debemos estar firmes en esas enseñanzas. Esa es la iglesia que impacta vida. Pero dice firmes en la comunión. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. La palabra utilizada en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento para comunión, ¿alguien la recuerda? Koinonía. Es la palabra comunión, del griego koinonía, que significa algo así como compañerismo, participación, comunicación común. Y esa palabra comunión es utilizada para el compañerismo entre los creyentes, es decir, entre los miembros de la iglesia, pero también para la comunión con Dios. Es la misma palabra. Cuando la Biblia habla acerca de comunión, utiliza koinonía. Vamos a ver la comunión con Dios en 1 Corintios 1:9. Comunión con Dios. Fiel es Dios, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener ¿qué? Comunión con su Hijo Jesucristo. Escucha esto. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener koinonía con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Con quién es nuestra comunión? Con Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios. Dios es fiel y nos ha llamado a tener comunión. ¿Te imaginas lo que es eso? Compañeros, compañerismo, participación. Por eso siempre recuerdo cuando hablo del compañerismo con Dios, una canción de un grupo antiguo de la iglesia. Camino con Dios, dialogo con Él, disfruto su inmenso amor. Es tan agradable el compañerismo que existe entre los dos. Cantábamos ahora yo quiero estar ¿qué? Pegado. Somos compañeros en este viaje con el Señor, amén. Gracias a la obra de Dios. Fiel es Dios. Diga fiel es Dios. Nos ha llamado a tener koinonía con su Hijo Jesucristo, pero también comunión con los hermanos. Esto es muy interesante. Algunas personas dicen: yo tengo comunión con Dios, no me interesa la iglesia. Eso sí que es un grave error.
La comunión es con Dios, pero también con los hermanos. De esto se podrá predicar varios sermones. Pero quiero compartirles un texto que el Señor viene colocando fuerte en mi corazón en Mateo 18:20. En Mateo 18:20. Porque donde dos o tres están en coinonía con el Señor. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en coinonía en medio de ellos. Miren tan bonito esto. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Miren qué belleza. Cuando hay comunión entre nosotros, porque estamos en un mismo sentir, en el nombre del Señor Jesucristo, entonces hay comunión con Dios. Y fíjense lo que trato yo de entender con este versículo. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero cuando los creyentes están en comunión, ahí está Dios particularmente con ellos. Amén. ¿Hay alguien que esté hoy acá en la iglesia reunido en el nombre de Jesús? El Señor está hoy con nosotros acá. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La iglesia que impacta vidas es una iglesia que se mantiene fiel a la palabra del Señor, pero que se mantiene en comunión. En comunión. Me referiré a algo más adelante, pero recuerde esta frase: estamos juntos. Estamos juntos. Firme en tomar la cena del Señor, en el partimiento del pan, dice. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. La expresión partimiento del pan es una expresión que hace referencia a la cena del Señor. La cena del Señor es algo que el Señor Jesucristo mismo estableció y que pidió que la iglesia lo hiciera hasta que Él regresara. Fíjense ustedes, en la Biblia encontramos dos ordenanzas de Jesús. Dos, no 7. Sacramentos u ordenanzas. Son dos los sacramentos bíblicos. Uno, la Santa Cena. Esto lo tienen que hacer hasta que yo regrese. Dos, el bautismo. Vamos a 1 Corintios 11, por favor, versículos 23 al 26. Yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto lo instituyó el Señor Jesús. Pablo lo está aclarando. Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en lo que se conoce como la última cena. Y allí estableció la cena del Señor. La iglesia que impacta vidas debe siempre estar alrededor del pan y del vino, tomándolos, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Hay una simbología tremenda en la cena. El pan simboliza el cuerpo, el vino simboliza la sangre. Ahora, déjenme hablar de dos doctrinas que hay alrededor de la cena. Hay dos doctrinas alrededor de la cena, básicamente en la iglesia cristiana en general. Hay una doctrina que se conoce como la transubstanciación. La transubstanciación significa que el pan toma sustancia de cuerpo y el vino toma sustancia de sangre. Esa es una doctrina. Y hay otra doctrina que es la de la presencia real pero espiritual de Dios al momento en el que la iglesia se reúne a tomar la cena. Esa es la nuestra. Nosotros creemos que el Señor sí está, pero no físicamente, está espiritualmente. Nosotros no creemos que el pan se convierta en cuerpo ni el vino se convierta en sangre.
pero sí creemos que el Señor está en medio de nosotros, porque Él lo prometió así. Amén. Él está con nosotros. Tomar la cena es una de las características fundamentales de una iglesia que impacta las vidas. Siempre le he dado un valor muy importante al tiempo de la cena del Señor y siempre lo seguiré haciendo de esa manera, porque fue una enseñanza que el Señor nos dio y es un tema muy serio, muy serio. Por eso ustedes me ven que yo me quebranto, que se me salen lágrimas, que dicen que Martín Lutero, cuando celebró su primera misa, Martín Lutero antes de ser pastor protestante fue sacerdote católico. Y dicen que cuando fue a celebrar su primera misa se demoró mucho rato en ministrar la cena, porque él comprendía que tenía que poner en orden su corazón cuando iba a tomar la cena que Dios le había encomendado que hiciera. No es un asunto sencillo, es un asunto profundo. Por eso Pablo dice que hay que examinarse cada uno antes de tomar la cena. Amén. Dios hace cosas poderosas en la cena. Los milagros, cuando nosotros, por el mérito del cuerpo y de la sangre de Cristo, tomamos la cena, son cosas increíbles las que Dios hace. Y firmes en la oración. Dice que la iglesia se mantiene firme en sus convicciones cristianas. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, la cena del Señor, el partimiento del pan, y firmes en la oración. En Efesios 6:18 dice la palabra del Señor: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren ¿en qué? En la oración por todos los creyentes. Una iglesia que impacta vidas es una iglesia que se mantiene firme en la oración. Definitivamente. La iglesia puede ser tomada como una institución. La iglesia es una institución, hablando por ejemplo de Casa sobre la Roca. Sí, está bien, la Casa sobre la Roca es una institución, pero la iglesia es mucho más que eso. Eso sería muy pobre para definir la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes. Amén. Donde quiera que ellos estén, en todo lugar y en todo tiempo. Pastor, ore por mí, que a usted el Señor lo escucha. Gracias por la confianza que me tienen, pero a ustedes también los escucha el Señor. Amén. Porque la relación es personal, es viva. Y cuando un creyente ora, está orando la iglesia. La Biblia dice: oren en el Espíritu en todo momento. Claro que el pastor va a orar, por supuesto, cuenten con eso. Cuenten con eso. Nosotros, como líderes espirituales, una de nuestras dedicaciones es la oración. Bueno, si queremos hablar de la dedicación de los líderes espirituales, de acuerdo al libro de Hechos, la predicación de la palabra y la oración. Siempre que alguien me pide que ore, yo oro. Cuenta con eso. Yo oro. A mí no se me olvida. Dios me ha dado un corazón, y perdónenme por esto que voy a decir, de intercesor. Y yo estoy orando siempre por ustedes. Tenemos un WhatsApp del Ministerio de Oración donde se colocan allí las peticiones. Si alguien tiene una petición especial, háganoslo saber. Puede ser a través del correo o a través de los sugieres, o se acercan y nos dicen: pastor, tengo una petición especial, o Claudita o alguno de los líderes, porque eso lo vamos a colocar en oración. Amén. Nunca dejamos de orar, pero la idea es que la oración la debemos hacer todos, porque todos somos la iglesia. Diga conmigo: todos somos la iglesia. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Bueno, ahí vemos las características. Primera, firmes en las convicciones cristianas. Esa es una iglesia que impacta vidas. Si nosotros oramos, si tomamos la cena, si estamos unidos y si nos mantenemos en la palabra, vamos a impactar vidas. Número 2, es una iglesia que tiene capacidad de asombro por la obra de Dios. Miren Hechos 2:43, por favor. Hechos 2:43. Todos estaban ¿qué? Todos estaban ¿qué? Asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. El Señor Jesucristo obró señales milagrosas, maravillosas.
El Señor Jesucristo obró con el poder de Dios. Él es Dios. Señales muy poderosas, pero encomendó también a sus apóstoles y a sus discípulos a hacer lo mismo. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Una iglesia que impacta vidas se asombra por la obra de Dios. Y hablando de asombro por la obra de Dios, recordé Génesis 28, 16, 17. Yo hoy prediqué sobre esto hace poco, un miércoles. Génesis 28, 16, 17. Vemos aquí el viaje de Jacob. Y Jacob se queda dormido. ¿Recuerdan? Coloca su cabeza sobre una roca. Tiene un sueño. Y dice la Biblia: al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Él tiene un encuentro personal con Dios poderoso. Dios se le revela en un sueño. Pero él se despierta. Dice que al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar. No perdamos, iglesia, jamás la capacidad de asombro. Amén. Dios ha hecho cosas maravillosas entre nosotros. Dios ha obrado milagros poderosos entre nosotros. Y Dios ha utilizado esos milagros, que son grandes milagros. Esta semana he reunido con una pareja que están en proceso para matrimonio. Me contaron de un gran milagro, un milagro, perdónenme utilizar la expresión, porque todos los milagros son macro. Un milagro macro. Dice: wow, Señor, esto es un milagro. Y lo que definíamos en aquella reunión es que aún en las cosas pequeñas, esos milagros pequeños, entre comillas, no hay milagro pequeño, amén, son grandes obras de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios entre nosotros? Sanidades, restauraciones, parejas que se han restaurado, personas que han sido sanadas, familias que se han restaurado de sus economías. No perdamos la capacidad de asombro, porque a veces todo se nos vuelve común. Podernos despertar por la mañana, ver la luz del día con nuestros propios ojos, es un verdadero milagro. Amén. Ahora, hemos visto grandes milagros. Para la muestra un botón, dicen por ahí. Me estoy refiriendo al milagro, la obra que Dios está haciendo en Juanita. Dios está haciendo un milagro poderoso. Le doy gracias a Dios por dejarnos ver su poder, por recordarnos que Dios es poderoso, que sigue siendo el mismo. No perdamos la capacidad de asombro. Amén, iglesia. Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas. Una iglesia que impacta a Dios vive asombrado de lo que Dios hace. Claro, a veces estamos esperando ese gran milagro y decimos: Señor, pero Dios va construyendo en nosotros a través de pequeños detalles, a través de pequeñas cosas. ¿Cómo llegas hasta acá después de 10 años? Le preguntaba yo, ¿cómo llegamos nosotros hasta acá después de 10 años si no es milagro tras milagro? 1, 2, 3, milagro tras milagro. Porque ha sido de esa manera. Ustedes son un milagro y lo son para mí. Amén. Que ustedes hoy estén acá son un milagro de Dios. Gracias a Dios por eso, por sus vidas. Oro en el Señor para que se cumplan en la vida de ustedes esas peticiones. Miren, el Señor ha colocado este año en el corazón, en nuestro corazón, el de Claudita y el mío, orar de esta manera: Señor, que cada petición que se levanta dentro de nosotros tenga respuesta. Esa ha sido la oración de este año, porque sabemos que hay peticiones. Bueno, Dios se está engrandeciendo, amén. Número 3, es una iglesia que posee liberalidad. Vamos a Hechos 2, 44, 45, por favor. Todos los creyentes estaban ¿qué? Juntos. Diga: estamos juntos. Y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí,
según la necesidad de cada uno. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la iglesia naciente, de la iglesia que impacta vidas. Estas características a las cuales quizá el pastor Billy Graham quiso devolverse 2000 años, deben estar entre nosotros. La Biblia dice: todos los creyentes estaban juntos. Cualquier razón que Dios utilice para manifestar esa unidad, para manifestar que estamos juntos, es lo más importante. Porque cuando uno está junto a otra persona, cuando estamos juntos, es cuando las cosas están en común. Nosotros no podemos tener nada en común si no estamos juntos. Pero si estamos juntos, tu dolor es mi dolor, tu tristeza es mi tristeza y tus victorias las mías. Amén. La iglesia primitiva y la iglesia que impacta vidas es una iglesia que posee liberalidad. ¿Qué es liberalidad? La liberalidad es una virtud que consiste en distribuir a alguien generosamente los bienes que nosotros poseemos. Eso es liberalidad. Y fíjense ustedes que esta iglesia, refiriéndome particularmente a Casarroca Llano Grande, comienza con un acto de liberalidad extraordinario. ¿O qué te parece que una familia abriera las puertas de su casa para que durante un año cada domingo se celebrara un servicio? ¿Eso no es un acto de liberalidad? Ponte a pensar, estás en tu casa, te despiertas a las 7, 8, 9 de la mañana un domingo, qué sé yo, y tienes que prepararte porque la iglesia comienza a las 10 en tu casa. Eso fue un acto de liberalidad impresionante de esta familia. Que Dios los bendiga grandemente. Nunca podemos olvidar cómo ellos abrieron las puertas de su casa, se incomodaron para que la iglesia allí se formara. Y es tan impactante ese acto de liberalidad, recabando en él, que después de un año, cuando ya el Señor nos permitió tomar este lugar en arriendo, nunca se me olvidan las lágrimas de Juan Carlos Paipilla diciendo: tan solo un año la iglesia estuvo en mi casa. Tan solo un año. Imagínate eso. Ay, qué pesar. Jesús, Dios los bendiga. Liberalidad es desprendimiento. Liberalidad es colocar, es a disposición de otro los bienes que esa persona necesita. En Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9, Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice la palabra: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. La iglesia que impacta vidas es una iglesia que posee liberalidad, que entrega los bienes, y los bienes no son solamente físicos. Si nosotros nos ponemos en el contexto de la iglesia primitiva, era una iglesia que iba a ser perseguida. De hecho, la iglesia fue perseguida, y como consecuencia de esa persecución, Jesús había dicho: serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues esa persecución hizo que el evangelio llegara a los confines de la tierra. Y en ese momento el contexto de ellos es que tenían todo en común, vendían sus propiedades y se compartían todo entre todos. Ese es el contexto de la iglesia primitiva. Ese no es nuestro contexto. Pero nosotros sí debemos poseer liberalidad en lo que podamos nosotros entregar. ¿Cuáles son nuestros bienes? ¿Qué podemos dar? ¿Será una voz de aliento? ¿Será una ayuda económica? ¿Será un consejo? ¿Será una llamada? Bueno, número 4. Es una iglesia que se congrega en el templo en unidad y con constancia. Vamos a mirar Hechos 2:46. La primera parte, lo que conocemos como la parte A. Hechos 2:46a. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Esto es bien interesante. No dejaban de reunirse como unánimes. ¿En dónde? En el templo, ni un
solo día. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por Nerón, que era el emperador del Imperio Romano en aquella época. Pero hasta que el templo no fue destruido, la Biblia nos muestra que los apóstoles, que la iglesia primitiva no dejaba de reunirse unánimes en el templo. Esa es una visión muy particular que no solamente se da en Hechos 2. Después vemos cómo ellos iban al templo a orar. Después vemos cómo iban al templo a enseñar. Y es que algunas personas quieren quitar el templo. Bueno, en verdad que la relación con Dios es personal, y Jesús dijo: cierra tu puerta para tener una relación de intimidad conmigo. Pero el templo sigue siendo importante, como lo hemos venido diciendo. Unánimes, 1 Corintios 1:10, por favor. Unánimes, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan como en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan ¿qué? Unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Miren lo que significa estar unánimes. Las palabras en la Biblia son fundamentales y ninguna está ahí por casualidad. Fueron colocadas por el Espíritu Santo. Miren esta: les suplico. Pablo suplicando a la iglesia de Corinto, porque en Corinto habían divisiones dentro de la iglesia. Cuando usted lee la primera carta a Corintios, usted se da cuenta que habían divisiones dentro de la iglesia. Unos seguían a unos y otros seguían a otros. Y Pablo dice: vea, les suplico, hermanos, es decir, creyentes. Y no lo hace en nombre propio, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, unánimes, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La iglesia que impacta vidas es una iglesia que se mantiene unida, amén, en armonía, en un mismo pensar, en un mismo propósito. ¿Usted se imagina que una persona llegue nueva a la iglesia y encuentre que la iglesia está dividida? Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas. Era lo que pasaba en Corinto, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque esta es una iglesia que se ha mantenido unida, amén, que se ha mantenido unánime, en un mismo pensar, en un mismo propósito. No porque no haya habido criterios distintos, no, porque en un grupo humano siempre hay criterios diferentes en cualquier cosa. Es porque nos hemos podido colocar de acuerdo cuando ha habido criterios diferentes. Cuando alguien ha pensado diferente, nos hemos puesto de acuerdo. Y tengo que decir, porque recuerdo con mucho amor a personas que no están hoy en la iglesia porque tuvieron un criterio distinto, y eso es auténtico, pero que lo mejor que se pudo hacer en su momento, como lo hicieron Pablo y Bernabé en su momento, es unos por un lado y otros por el otro. Porque lo que no puede pasar es que cambiemos el propósito que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, si es que lo ha dado. Amén. ¿Quién dio la visión a la iglesia? Si creemos que Dios dio la visión a la iglesia, tenemos que mantenerla. Cuando ha habido posiciones distintas, nos hemos reunido, hemos orado y algunas personas han tomado la decisión, hecho pastor, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir otro camino. ¿Y cómo se han ido esas personas de la iglesia? Bendecidas. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y le doy gracias a Dios y los recuerdo. Son algunas personas. Que Dios los bendiga grandemente, porque en algún momento sembraron con amor en la obra del Señor. Pero la iglesia debe permanecer unánime, en armonía, sin divisiones, unidos en un mismo pensar, un mismo propósito. Y constantes. La iglesia primitiva se congregaba en el templo en unidad y con constancia. Hebreos capítulo 10 versículo 25, por favor. Hebreos 10, 25. No dejemos de congregarnos. Diga conmigo: no dejemos de congregarnos. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos,
sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A mí este texto me impacta. La carta a los hebreos fue escrita aproximadamente 70 años después de Cristo. Esta es la iglesia naciente. Estos son cristianos judíos. Son cristianos que estaban en Jerusalén y en Judea, a los que el Espíritu Santo les hace llegar la carta a los hebreos. Oiga, 70 años, está todo fresquito. Los milagros, las enseñanzas orales, lo que Dios estaba haciendo, estaba todo fresco. Y la Biblia dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. En aquel entonces, estando todo fresco como estaba, ya había algunos que acostumbraban a no congregarse. Imagínate eso. Pero aquí algo muy bonito: sino animémonos unos a otros. Si te has dado cuenta de que alguien ha dejado de congregarse, la iglesia que impacta vidas, ¿qué hace? Lo anima. Lo anima. Yo siempre que me encuentro con las personas, les pregunto si se están congregando. Si dejo de ver a alguien en la iglesia, bueno, le pregunto: ¿te estás congregando? Algunas personas me dicen que no, y les digo: congrégate. No tiene que ser en Casarroca, pero congrégate. Para un verdadero cristiano, congregarse no es una opción. Amén. Es una decisión. Animémonos. Si hay alguien abatido: no, es que yo no voy a la iglesia. Mire, una de las cosas que suele hacer el diablo, y yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo, es alejar a la gente de la iglesia. Y utiliza cualquier excusa para alejar a la gente de la iglesia. La iglesia, como dice la ilustración, es una gran hoguera. Una gran hoguera, sí, donde todos los tizones juntos estamos encendidos. Pero ¿qué pasa si tú tomas un tizón y lo sacas de la hoguera? Empieza a apagarse. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Sacar los tizones de la hoguera. No se lo vamos a permitir. Amén. El Espíritu Santo ha dicho 2023 al templo otra vez. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos en el templo, pero también de tener la virtualidad, porque yo bendigo en nombre de Cristo a todas las personas que hoy se conectan con nosotros. Porque hoy hay personas de la iglesia que no pueden estar por muchas razones. Les voy a contar algunas: temas de salud. Hoy tenemos familias conectadas en la virtualidad porque no pueden estar por temas de salud. Pero también tenemos miembros de la iglesia que están lejos. Hoy nosotros tenemos miembros de la iglesia que están lejos de Llano Grande. Ustedes sabían que nosotros tenemos miembros de la iglesia en Italia, por ejemplo, en Miami, en Bogotá, gracias a la virtualidad, que son personas fieles que siempre están con nosotros conectadas, que toman la cena cuando nosotros la tomamos. Dios los bendiga. Qué obra maravillosa ha hecho el Señor. Número 5, es una iglesia que comparte con alegría y generosidad lo que posee. Vamos a mirar Hechos 2:46, la parte B, por favor. Hechos 2:46, la parte B. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Mire que aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es partir el pan y otra cosa compartían la comida. Partir el pan es tomar la cena del Señor, bíblicamente hablando. Compartir la comida, pues obviamente era sacar las viandas y hacerlo con generosidad. Una iglesia que impacta vidas es una iglesia que comparte con alegría y generosidad lo que posee. Ya hablamos de la liberalidad, pero es que también hay que hablar de la alegría y de la generosidad. Amén. De tener alegría en compartir lo que nosotros podamos compartir. En aquel entonces se reunían de casa en casa, partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Tal vez esa comunidad, esa común unión, esa comunidad de creyentes que se iba levantando, se acompañaban unos a otros, iban de casa en casa. Hoy en día no es tan fácil. Sin embargo, también hemos visto que eso lo podemos hacer entre nosotros.
reunirnos ocasionalmente con las personas, compartir una cena, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos para dar? Siempre me pregunto yo. Vamos a 2 Corintios 9:7. Segunda Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido. ¿En dónde? En su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Se trata de compartir una cena o una comida? Gracias a Dios. ¿Cómo hay que hacerlo? Con alegría, con amor, con generosidad. ¿Qué tenemos en el corazón? Se trata de compartir algo que Dios ponga. Yo voy a compartir esto, voy a compartir de mi tiempo, voy a compartir de mis dones, de mis talentos. ¿Cómo debo hacerlo? Según lo que decido en mi corazón, no de mala gana ni por obligación. No estamos obligados a dar. Amén, iglesia. No estamos obligados a dar. Estamos obligados a amar. Y el amor es dar. 2 Corintios 8, versículos 11 y 12. 2 Corintios 8, 11 y 12. Lleven ahora a feliz término la obra. ¿Para qué? Según sus posibilidades. Diga, según sus posibilidades. Cumplan con lo que de buena gana propusieron, según las posibilidades, con lo que se propuso de corazón. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien ¿qué? Recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Nosotros no estamos para dar lo que no tenemos, estamos para dar lo que tenemos. Vean, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan subían al templo a orar a la hora tercera, creo que decía la versión Reina Valera, dividían el día en varias partes, la hora tercera del día, se encontraron con una persona que estaba en el templo, en la puerta la hermosa del templo. Pedía siempre limosna, era un paralítico. Y cuando llegan Pedro y Juan, el paralítico hizo lo de siempre, pidió ayuda económica. Pedro y Juan, mirándose fijamente, dice la Biblia, le dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos no dijeron: ¿y ahora yo qué hago? A veces nos preocupamos porque no tenemos algo para dar económico. ¿Acaso eso es lo único que tenemos? Me pregunto yo. Porque si lo tenemos, debemos compartirlo de acuerdo a lo que está diciendo la palabra. Amén. Pero ¿qué tenemos para dar? La iglesia primitiva compartía la comida con alegría y generosidad. ¿Y nosotros qué compartimos? Una iglesia que impacta vidas es una iglesia que comparte con alegría. ¿Tienes tiempo? ¿Por qué no compartirlo? ¿Tienes un don? ¿Por qué no compartirlo? ¿Tienes una capacidad? ¿Por qué no compartirla? A veces nos quedamos atesorando y eso no es bueno. Debemos compartir lo que tenemos. Si es económico, también. La iglesia que impacta vidas comparte con alegría y generosidad lo que posee. Número 6. Es una iglesia que alaba a Dios y disfruta de la estimación de las personas. Hechos 2:47, miren la parte A, Hechos 2:47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Alabando a Dios. Hoy fue una muestra grande de alabanza al Señor. Que Dios los bendiga. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. La iglesia que impacta vidas alaba al Señor. ¿Qué significa eso? No solamente cantar, sino dar gloria a Dios por su obra, por lo que Dios hace. Alabar es reconocer la grandeza de Dios. Alabar es decir: esta es la obra de Dios. La iglesia que impacta vidas está reconociendo siempre a Dios. Amén. Dándole gracias, dándole gloria, es gracias a Dios. Cuando las personas te vean, deben verte agradecido, convencido de la obra de Dios. Es por Dios que tenemos lo que tenemos. Es gracias a Dios. Gracias a Dios. Diga conmigo: gracias Dios.
Eso lo ven las personas en nosotros. Esa es una iglesia que impacta vidas. Yo, ¿por qué te veo que tú andas siempre alegre?, le preguntan a uno. Un día, una persona que hizo parte de un proceso de contratación en la empresa donde yo dirigía, entró a la oficina, a mi oficina, y cerró la puerta. Entró y cerró. Y me dijo: jefe, yo quiero que usted me dé lo que usted tiene. Yo entendí de una vez que era lo que yo entendí que era lo que necesitaba. Yo quiero que usted me dé lo que usted tiene. ¿Será que la gente nota algo distinto en nosotros? ¿Será que la gente nota algo diferente en nuestro trabajo? ¿Nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos notan algo distinto? ¿O no hay diferencia? Porque si no hay diferencia, no estamos alabando a Dios. Amén. Y alabamos a Dios con nuestra manera de ser, de trabajar, de hacer las cosas. Por supuesto que le compartí el evangelio a esta persona, y gracias a Dios y a eso que él pidió que le fuera dado, su vida fue restaurada, su hogar, que estaba muy mal en ese momento, y fueron a la iglesia, y gracias a Dios por eso. Los recuerdo perfectamente. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor, versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué somos? La sal de la tierra. A nosotros en Colombia no nos gusta que nos hablen de sal porque no entendemos para qué sirve la sal. Nosotros tenemos en el inconsciente colectivo que cuando se nos habla de sal, se nos habla de mala suerte. Nosotros tenemos que quitar eso. Todavía cuando se te riega sal dices: ay, Dios mío, esto es mala suerte. Cosa tan absurda. O el que la pasa con la mano derecha o algo así. Cosas tan ridículas. Y los creyentes seguimos creyendo en esas bobadas. La sal es una bendición, porque la sal sana, la sal cura, la sal protege. En el contexto bíblico en el que dice el Señor Jesús: ustedes son la sal de la tierra, quiere decir ustedes son los que preservan esta humanidad, porque la sal preservaba la carne. En aquel entonces no habían neveras, no habían refrigeradores. Entonces, para preservar las cosas se salaban, y la sal hacía que las cosas duraran. Y la sal sazona. Pero si la sal se vuelve insípida, voy a predicar, tal vez sería bueno predicar un sermón que tengo que se llama Cuando la sal pierde su sabor. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Yo creo que esta palabra del Señor, y hablando de una iglesia que impacta vidas, es fundamental en esta época, en este tiempo. Para este tiempo nos puso el Señor. Amén. Ay, pastor, es que es tan difícil compartirle la palabra a las personas. Ay, pastor, pero es que en este mundo, pero mire lo otro. Miren, yo creo que nosotros tenemos un gran llamado en este tiempo para salar esta tierra, para ponerle sabor, para preservarla. Son tiempos difíciles los que de alguna manera estamos viviendo dentro de nuestra propia nación. Esta semana 2 marchas, unas a favor, otras en contra. ¿Y nosotros qué? ¿No estamos orando? ¿No estamos salando? ¿O seguimos nosotros el común denominador de la crítica? Tenemos que estar atentos y reprender al enemigo, por supuesto, pero tenemos que orar y tenemos que ser testimonio. Ustedes, versículo 14, son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben ¿a quién? Al Padre que está en el cielo. Me voy a tratar de devolverme en este texto. Para que las personas puedan alabar al Padre que está en el cielo, deben poder ver las buenas obras que hay en nosotros. Amén.
Para que las personas, la sociedad, reconozcan a Dios, alaben al Padre que está en el cielo, deben poder ver las buenas obras que están en nosotros. Es decir, que nosotros debemos hacer brillar la luz del Señor. No podemos esconder la luz ni encerrarla. Nuestro testimonio es fundamental. En esta época el testimonio es fundamental. ¿Yo por qué te veo tan tranquilo? ¿Yo por qué veo que las cosas están como revueltas, pero tú vas ahí firme, tranquilo, creciendo? ¿Yo por qué te veo cambiado? ¿Yo por qué te veo diferente? ¿Yo por qué veo que tú eres distinto? ¿Usted sabe cuál es la respuesta cuando nos preguntan por qué nos ven distintos? Es que nosotros somos unos personajes, definitivamente. Perdónenme por lo que voy a decir. Es que estoy yendo a una iglesia, decimos. Es lo máximo que atinamos a decir. En vez de decir, es que me encontré con Dios y Jesucristo cambió mi vida. No, es que estoy yendo a una iglesia. Como que entramos con pena para compartir el evangelio. Dios transforma nuestra vida, amén. Y si queremos invitar algo a la iglesia, invitemos a las personas, por supuesto. Pero hablemos de Dios. Hablemos de la obra de Dios en nosotros. ¿Dónde estábamos cuando el Señor nos encontró? Nunca se me olvida. Tenemos que hacer brillar la luz. Somos sal y luz. Diga conmigo, somos sal y luz. La iglesia que impacta vidas, alaba al Señor y da testimonio, es sal y es luz. Tenemos que estar orando nosotros por nuestros vecinos de la iglesia. Tenemos que orar. Aquí hay personas cerca para que ellos vean ese testimonio en nosotros. Pero ese testimonio no se va a dar si nosotros, cuando entramos en el carro, entramos atropellando gente. Si cuando viene alguien en bicicleta nosotros nos le vamos de frente en el carro, ese testimonio no se puede dar. Si nosotros no paramos a preguntarle a una persona si la llevamos, una cantidad de cosas. El buen vecino, la iglesia tiene que ser un buen vecino. Amén. Tratar de hacerlo mejor. Esa es mi responsabilidad y yo oro mucho por eso. Pero espero que todos seamos testimonio a este mundo de todo lo que aprendemos acá. Y eso lo tienes que hacer en toda parte. Bueno, entonces vamos al capítulo final. Ya vimos el primero, cuáles son las características de la iglesia que impacta vidas. Veamos el segundo, cuál es el resultado de la iglesia que impacta vidas. Veámoslo en Hechos 2:47b, por favor. Hechos 2:47b. Y cada día el Señor, ¿qué hacía? Añadía al grupo los que iban siendo salvos. La iglesia hace su tarea, la iglesia cumple sus características y el Señor hace su parte. Amén. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. Quiero recordarles que este fue el mensaje que compartí hace 10 años. El primer mensaje cuando el grupo formativo arrancó. Y lo que el Espíritu Santo colocó en mi corazón fueron esas características. Esta iglesia que nace, Casa sobre la Roca, en aquel entonces, los primeros pasos debe tener esas características. Eso fue lo que el Señor me mostró. Y yo quiero concluir este sermón preguntándome a mí, como el líder de la iglesia, como el pastor de la iglesia. Pero que todos nos preguntemos, ¿somos una iglesia que mantiene firmes sus convicciones cristianas? ¿Somos una iglesia que se mantiene en la enseñanza de los apóstoles, se ha mantenido en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, coinonía, estamos juntos, en el partimiento del pan y en la oración? Porque solo la respuesta a esta pregunta nos mostrará si aquello que se predicó hace 10 años ha tenido sentido. Somos una iglesia que tiene capacidad de asombro por la obra de Dios, por lo que Dios hace, por lo que Dios ha hecho entre nosotros, sus grandes obras que a veces se dan a través de pequeños detalles. Somos una iglesia que posee liberalidad, que se entrega a sí misma. Ese soy yo como creyente.
¿Somos una iglesia que se congrega en unidad y con constancia? ¿Somos una iglesia que comparte con alegría y generosidad lo que posee? ¿Somos una iglesia que alaba a Dios y disfruta de la estimación de las personas? Anoche, cuando escribía estas preguntas, trataba de entender si eso es Casa Roca Llano Grande, si eso es esta iglesia, si eso soy yo como persona. Y tengo que decirles algo: sí hemos hecho parte de esta tarea, pero también en cosas nos hemos quedado cortos. Sí hemos tratado de hacerlo mejor, pero hay cosas en las que podemos mejorar. El Espíritu Santo, después de 10 años, nos anima, iglesia, nos motiva a que sigamos avanzando, a que le sigamos creyendo a Dios, a que sigamos adelante haciendo la obra juntos de la mano del Señor, a que sigamos firmes en la enseñanza, en la coinonía, en la comunión con Dios y entre nosotros. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús, Él está ahí. Que sigamos firmes tomando la cena y firmes en la oración. Que sigamos asombrándonos. Gracias, Señor, estar acá es un milagro. Estar hoy acá es un milagro. Pertenecer a esta iglesia es un milagro. Escuchar tu palabra es un milagro. Despertar es un milagro. Gracias, Señor, gracias. Pero también danos liberalidad, Señor, que podamos dar a otros de lo que tenemos. ¿Qué tenemos para dar? Ayúdanos, Señor, a darlo con alegría, con generosidad. Iglesia, la palabra del Señor nos anima hoy a seguir congregándonos en unidad, a mantener la unidad, a mantener la constancia. Yo te pido que estemos orando por estar en unidad, porque Dios nos permita estar en unidad. Si tienes un criterio distinto al que encuentras en la iglesia ahora, pídale a Dios, habla conmigo para poder explicarte por qué hacemos lo que hacemos y mantenernos en unidad. Demos lo que tenemos con alegría, con generosidad, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos. Alabemos a Dios y Dios nos hará disfrutar de la estimación de las personas. Yo te doy gracias, Señor, porque solo tú nos puedes hacer ver bien, salir bien en todo lo que hacemos. Siendo que tenemos errores, que estamos siendo cambiados y transformados, y solo tú nos puedes hacer ver bien, Señor. Es por tu gracia y tu misericordia y es por tu amor. Dale gracias al Señor. Son 10 años de siembra y de cosecha. Son 10 años de camino arduo, de trabajo comprometido, de aporte, de respaldo, de apoyo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y de todos los que en estos 10 años han estado junto a nosotros haciendo la obra del Señor. Yo bendigo de manera muy especial la vida de Claudita, de mi amada esposa. Mi amor, que Dios te bendiga. De mis hijos, de los líderes, de los servidores, de los miembros de la iglesia, que durante estos 10 años han creído en el Señor y han apoyado la obra. Que Dios los bendiga y que conforme a su palabra nos convirtamos cada vez más en esa iglesia que impacta vidas. Que desde acá
podamos impactar el oriente antioqueño, transformar vidas, familias, hogares que están necesitando que Dios llegue a esas vidas y que haga lo que está haciendo en nosotros. No nos podemos callar, iglesia. No nos podemos quedar con ese gran tesoro escondido. Tenemos que compartir la obra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Padre, yo te pido que bendigas a tu preciosa iglesia, a tu pueblo precioso que compraste con tu sangre, con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que bendigas, Padre, cada familia, cada persona, todos los que han pasado, los que permanecen, y que encuentren, Señor mío, tus bendiciones, Señor, por lo que sembraron en aquel momento en la obra en Cristo Jesús. Su tiempo, su presencia, sus dones, sus capacidades, sus recursos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Yo te alabo, yo te bendigo y te pido porque Casa sobre la Roca Llano Grande sea esa iglesia que impacta vidas y podamos parecernos cada vez más a la iglesia primitiva, a la iglesia de los hechos de los apóstoles, de los hechos del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si vienes hoy por primera vez a la iglesia, por favor, levántame tu mano. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? ¿Quién viene hoy por primera vez? Levántame tu mano. Dios los bendiga, Dios los bendiga. ¿Alguien más que venga por primera vez? Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de estas personas que vienen por primera vez. Qué lindo es Dios. Ustedes que vienen por primera vez logran ver el enfoque de la importancia de la iglesia, de hacer el trabajo para que las personas puedan venir y congregarse. Ustedes que vienen por primera vez, quiero hacerles una invitación muy especial, y es a que hagamos juntos una oración. Yo hice esta oración hace 27 años, cuando recordaba, cuando necesitaba grandemente la obra de Dios en mi vida, y lo recordé en estos días con Claudita, porque no se pueden olvidar estas fechas. A ustedes que vienen por primera vez, quiero pedirles un favor muy especial. Vengan un momento, vamos a hacer una oración juntos. Colócate en pie, acompáñenme un momento, porque vamos a hacer una oración. Vengan acá, por favor. La iglesia le da un aplauso al Señor de gratitud. Dios los bendiga. ¿Hay alguien más allí sentado? Ven, por favor, ven. La Biblia dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Si estás ahí sentado, si vienes por primera vez, nunca hiciste una oración para decirle a Jesucristo: yo te necesito. No te quedes ahí sentado, ven, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ustedes que están acá al frente, tal vez en casa vas a hacer esta oración por primera vez. Sabes, me gustaría que con los ojos cerrados abriéramos el corazón. Todos los que estamos acá los vamos a acompañar. Iglesia, vamos a hacer esta oración como el primer día. Como el primer día. Mi primer amor, decíamos ahora en la canción. Voy a decir la oración y les pido el favor, repítanla con todo su corazón. Por favor, digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de cada una de esas cosas y te doy gracias
porque tú fuiste a la cruz a perdonar mis pecados y resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Fíjense que estoy muy contento de que ustedes estén hoy por primera vez. Alguien los invitó y ustedes están aquí por primera vez. Ya conocen el camino. Qué bueno que volvieran, que regresaran. ¿Saben por qué? Porque si ustedes regresan, vamos a crecer juntos. Aprendemos el evangelio juntos, oramos juntos, convivimos en armonía, como dice el Señor. Y entonces podemos conocernos un poco más y saber en qué podemos servirnos. De eso se trata el cristianismo, como lo hemos escuchado. Vuelvan a crecer, a seguir creciendo en el Señor, en la iglesia. Amén. Estamos dispuestos para ayudarles en este proceso, como alguien lo hizo con nosotros algún día. Gracias a Dios. Estaré orando para que regresen. Voy a darles un abrazo, si me lo permiten, y les voy a pedir un favor. Aquí están Douglas y Giovanna. Ellos quieren llevarlos al salón de bienvenida y contarles un poquito lo que la iglesia hace y ponerse a la orden. Esta es su casa. Que Dios los bendiga.